En 1885, un joven psicólogo alemán publicó un libro que cambiaría para siempre el estudio de la memoria. Se llamaba Hermann Ebbinghaus, y había dedicado años a un experimento audaz: medir con precisión matemática cuánto olvidamos y a qué velocidad. Para ello inventó un material nuevo, las sílabas sin sentido, que le permitían estudiar la memoria pura, libre de asociaciones previas. Trabajó solo, sin laboratorio, sin discípulos, siendo él mismo su único sujeto experimental. Y descubrió algo asombroso. El olvido sigue una ley regular, una curva que desciende rápidamente al principio y se estabiliza después. En esta lección exploraremos el nacimiento de la psicología experimental de la memoria, su método, sus descubrimientos y su legado. El problema psicológico que Ebbinghaus plantea puede formularse a través de una pregunta fundamental: ¿puede la memoria, un proceso mental superior, ser medida experimentalmente con rigor científico? En 1880, la psicología experimental estaba dominada por el laboratorio de Wilhelm Wundt en Leipzig. Wundt había delimitado estrictamente el campo de estudio: la psicofisiología de la sensación y la percepción. Los procesos mentales superiores, la memoria, el pensamiento, el lenguaje, quedaban excluidos del laboratorio. Se consideraban demasiado complejos, demasiado variables, demasiado contaminados por la experiencia previa del sujeto como para ser sometidos a medición controlada. Ebbinghaus desafió esta convicción, demostró que la memoria sí puede medirse, pero para ello necesitaba resolver un problema metodológico: cómo estudiar la memoria pura, libre de las asociaciones que cada persona establece con el material significativo. Una palabra como mesa evoca experiencias, imágenes, emociones. Un poema se recuerda mejor porque tiene ritmo y significado. Para controlar estas variables, Ebbinghaus inventó un material nuevo: las sílabas sin sentido. Combinaciones de consonante, vocal y consonante que no significan nada, que no evocan nada, que son neutrales. Trabajando solo, sin laboratorio, sin discípulos, siendo él mismo su único sujeto experimental, Ebbinghaus midió cuánto tiempo tardaba en aprender listas de sílabas sin sentido y cuánto era capaz de recordar después de distintos intervalos de tiempo. El resultado fue un descubrimiento que nadie esperaba: el olvido no es caótico. Sigue una ley regular. Al principio es muy rápido, luego se desacelera. Esa regularidad, expresada matemáticamente, es la famosa curva del olvido, el primer gran descubrimiento de la psicología experimental de la memoria. Las fuentes para el pensamiento de Ebbinghaus giran en torno a una obra fundamental y a varias contribuciones complementarias. La obra principal es sobre la memoria, publicada en 1885 en Leipzig. Es un libro breve, preciso, casi austero. En él presenta sus experimentos con sílabas sin sentido, describe su método con minuciosidad y expone sus resultados: las listas de datos, las tablas de ahorro, la curva del olvido. Sorprendentemente, la obra no fue traducida al inglés hasta 1913, casi 3 décadas después de su publicación original. Durante años, el trabajo de Ebbinghaus fue conocido sobre todo por referencias indirectas. Entre las otras obras hay que mencionar un artículo preliminar de 1880, donde Ebbinghaus anunció por primera vez sus investigaciones sobre la memoria. En 1890 fundó, junto con Arthur Koenig, la revista de Psicología y Fisiología de los órganos de los sentidos, que se convertiría en el principal órgano de la psicología experimental alemana. Y en 1902 publicó Los Fundamentos de Psicología, un manual de psicología general que conoció varias ediciones y fue ampliamente utilizado en las universidades alemanas. La transmisión de su obra se debe en gran medida a Edward Titchener, el discípulo inglés de Wundt que llevó la psicología experimental a Estados Unidos y tradujo y difundió el trabajo de Ebbinghaus. Robert Woodworth y James McKim-Cattell continuaron sus investigaciones sobre la memoria y el aprendizaje. Y la psicología de la educación convirtió la curva del olvido en una herramienta pedagógica fundamental, utilizada para diseñar programas de estudio y técnicas de repaso. El contexto histórico de Ebbinghaus es el de la psicología alemana de 1880, dominada por el laboratorio de Wilhelm Wundt en Leipzig. Wundt había fundado en 1879 el primer laboratorio de psicología experimental del mundo. El método era la introspección controlada.
sujetos entrenados que describían sus sensaciones ante estímulos cuidadosamente medidos. El campo de estudio, sin embargo, era estrecho. Sensaciones, percepciones, tiempos de reacción. Los procesos superiores, la memoria, el pensamiento, el lenguaje, quedaban fuera. Se consideraban demasiado complejos, demasiado variables, demasiado contaminados por la historia personal del sujeto para ser sometidos a medición rigurosa. Ebbinghaus no pertenecía al círculo de Wundt. Se formó en Bonn, Halle y Berlín, y descubrió su vocación leyendo Los elementos de psicofísica de Gustav Fechner, publicados en 1860. Fechner había demostrado algo revolucionario: que la relación entre el mundo físico y la experiencia mental puede medirse matemáticamente. La ley de Fechner. La sensación crece con el logaritmo del estímulo. Fue la prueba de que la psicología podía ser una ciencia exacta. Ebbinghaus leyó a Fechner y se propuso aplicar el mismo rigor a la memoria. Las condiciones, sin embargo, eran precarias. No tenía laboratorio, no tenía discípulos, no tenía cátedra, no tenía financiación, solo tenía una idea y una disciplina férrea. Durante años, Ebbinghaus fue su propio sujeto experimental. Aprendió y reaprendió miles de listas de sílabas sin sentido, midiendo tiempos con un cronómetro, registrando datos con minuciosidad. Su trabajo, realizado en solitario, inauguró la posibilidad de una psicología experimental de los procesos superiores, más allá de los límites que Wundt había establecido para su laboratorio. La propuesta teórica de Ebbinghaus se articula en tres elementos: un material nuevo, un método de medición y un descubrimiento regular. Primero, las sílabas sin sentido. Ebbinghaus creó un material completamente nuevo: 2.300 sílabas sin significado, formadas por consonante, vocal y consonante. ¿Por qué sin sentido? Porque las palabras significativas evocan asociaciones previas, experiencias, imágenes, emociones. Una palabra como mesa es más fácil de recordar si pensamos en nuestra mesa. Las sílabas sin sentido, en cambio, son neutrales. Permiten estudiar la memoria pura, cómo se aprende y se olvida sin interferencias. Segundo, el método del ahorro. Ebbinghaus medía cuánto tiempo tardaba en aprender una lista de sílabas la primera vez. Luego, tras un intervalo de tiempo, una hora, un día, una semana, medía cuánto tardaba en reaprenderla. La diferencia entre ambos tiempos es lo que llamó ahorro. Si la primera vez tardaba 20 minutos y la segunda solo 10, el ahorro era del 50%. Ese ahorro es la medida de lo que la memoria conserva, aunque no sea accesible de forma consciente. Lo olvidado no desaparece. Deja huellas que facilitan el reaprendizaje. Tercero, la curva del olvido. Con estos datos, Ebbinghaus descubrió algo asombroso. El olvido sigue una ley regular. Es muy rápido en las primeras horas y se desacelera después. A los 20 minutos se ha olvidado más del 40% del material. A las 24 horas se ha olvidado más del 60%. Luego la curva se estabiliza. Lo que sobrevive después del primer día se retiene durante mucho tiempo. La curva del olvido demuestra que la memoria no es caótica, no es impredecible, obedece a leyes matemáticas. El propio Ebbinghaus lo expresó con claridad. La memoria no es una capacidad pasiva sin reglas, sino una función que transcurre conforme a leyes. Los argumentos de Ebbinghaus son tres, y cada uno respalda un aspecto distinto de su propuesta: la regularidad del olvido, la conservación bajo el olvido y la validez del método. El primer argumento es el de la regularidad del olvido. Los datos que Ebbinghaus recogió durante años muestran una curva consistente. El olvido es rápido al principio y lento después. Esta regularidad no es azarosa. Se repite de forma consistente a través de distintos intervalos de tiempo, distintas listas de sílabas, distintas condiciones experimentales. La regularidad demuestra que la memoria obedece a leyes medibles, como cualquier otro fenómeno natural. La memoria no es un misterio inaccesible. Es una función que transcurre conforme a leyes, y esas leyes pueden descubrirse mediante la experimentación. El segundo argumento es el del ahorro. Tras un intervalo de olvido, Ebbinghaus tardaba menos tiempo en reaprender una lista que ya había aprendido antes. Si la primera vez tardaba 20 minutos, después de una semana tardaba 10. Ese ahorro indica que lo olvidado no desaparece por completo. Deja una huella que facilita el nuevo aprendizaje. Si la memoria fuera solo retención consciente, el olvido sería pérdida total.
El ahorro demuestra que hay conservación bajo el umbral de la conciencia. La memoria es más amplia que el recuerdo consciente. Guarda huellas incluso de lo que ya no podemos evocar. El tercer argumento es el de la validez del método. Las sílabas sin sentido controlan las variables contaminantes, significados, asociaciones previas, emociones. El método es replicable. Cualquier investigador puede construir su propio material de sílabas, seguir el mismo procedimiento y comprobar si obtiene los mismos resultados. La combinación de material controlado, medición precisa y replicabilidad convierte a la memoria en objeto de ciencia experimental. Ebbinghaus no solo demostró que la memoria puede medirse, demostró cómo debe medirse. Las implicaciones del trabajo de Ebbinghaus se extienden mucho más allá de la memoria. 4 destacan por su alcance. Primera implicación. Los procesos superiores entran en el laboratorio. Ebbinghaus demostró que la memoria, un proceso mental superior, puede medirse con rigor experimental. Con ello se rompió el monopolio de la psicofisiología de la sensación que Wundt había establecido. La psicología se expandió hacia el estudio científico del aprendizaje, del olvido, del pensamiento. Lo que Wundt había excluido por considerarlo demasiado complejo, Ebbinghaus lo incorporó como objeto legítimo de experimentación. Segunda implicación. La memoria se convierte en objeto científico. Dejó de ser un misterio filosófico, una facultad del alma que se estudiaba especulativamente, y pasó a ser un proceso natural con leyes propias. La curva del olvido es una ley empírica regular, que se mide y replica. La psicología de la memoria como disciplina científica nace con Ebbinghaus. Sus datos, sus métodos y sus conceptos siguen utilizándose más de un siglo después. Tercera implicación. La influencia en la pedagogía y la educación. La curva del olvido tiene aplicaciones prácticas inmediatas. Si el olvido es más rápido en las primeras horas, hay que repasar antes de que el olvido sea completo. La distribución del repaso en el tiempo, lo que hoy llamamos repaso espaciado, se convierte en una técnica pedagógica fundamental. Ebbinghaus inauguró la psicología de la educación basada en evidencia experimental. No en intuiciones, sino en datos. Cuarta implicación. La memoria como conservación inconsciente. El método del ahorro demostró que hay memoria sin recuerdo consciente. Lo olvidado deja huellas que facilitan el reaprendizaje. Esta idea anticipa la distinción moderna entre memoria explícita e implícita, y también la noción de inconsciente en psicología. La memoria no es un almacén pasivo. Es una función activa que conserva incluso lo que no podemos evocar. Ebbinghaus lo descubrió midiendo tiempos de reaprendizaje. El trabajo de Ebbinghaus abrió problemas que siguen discutiéndose hoy. 4 destacan por su importancia. El primer problema es la neutralidad de las sílabas sin sentido. Ebbinghaus las creó para evitar asociaciones previas, ¿pero son realmente neutrales? Algunas sílabas evocan palabras por semejanza fonética. Otras son más fáciles de pronunciar que otras, lo que introduce una variable no controlada. El material sin sentido puede no estar tan libre de significado como Ebbinghaus suponía. El segundo problema es la universalidad de la curva del olvido. Ebbinghaus midió el olvido de sílabas sin sentido en un único sujeto, él mismo. ¿La curva es la misma para cualquier material, cualquier persona, cualquier contexto? Investigaciones posteriores han mostrado que el material significativo se olvida más lentamente, y que hay diferencias individuales en la velocidad del olvido. La curva de Ebbinghaus es una ley general, pero con variaciones que el estudio original no captó. El tercer problema es la naturaleza de lo medido. El método del ahorro muestra que hay huellas sin recuerdo consciente. Pero, ¿qué tipo de memoria es esa? La psicología moderna distingue entre memoria implícita y explícita, entre memoria declarativa y procedimental. Lo que Ebbinghaus midió quizá no fue un fenómeno unitario, sino varios tipos de memoria que su método no diferenciaba. La distinción entre lo que se recuerda y lo que se conserva sigue siendo un problema abierto. El cuarto problema es la generalización de un estudio con un solo sujeto. Ebbinghaus fue su propio y único sujeto experimental. ¿Pueden los resultados de un solo individuo, con su memoria particular, su disciplina férrea, sus características personales, ser generalizados a toda la población? La psicología experimental posterior exigirá muestras amplias y variadas, con controles estadísticos. El método de Ebbinghaus fue un comienzo heroico, pero no un final.
La ciencia de la memoria necesitó más de un siglo para desarrollar los controles que él no pudo aplicar. El debate sobre Ebbinghaus ha sido abordado desde tres perspectivas: la de los límites de su enfoque, la de la reinterpretación de sus resultados y la de su herencia metodológica. La primera interpretación es la de George Mandler, quien valoró a Ebbinghaus como el fundador de la psicología científica de la memoria, pero subrayó una limitación: su enfoque era estrictamente asociacionista. Ebbinghaus estudió la memoria como formación de asociaciones entre sílabas, no como proceso de comprensión o significado. Dejó de lado lo que hoy llamamos memoria significativa, la que usamos en la vida real, con material cargado de sentido. La psicología cognitiva posterior recuperará la importancia del significado y la organización que Ebbinghaus había excluido deliberadamente. La segunda interpretación es la de Endel Tulbin, quien reinterpretó el trabajo de Ebbinghaus a la luz de su distinción entre memoria semántica y memoria episódica. Lo que Ebbinghaus midió con sílabas sin sentido se acerca a la memoria semántica: contenidos desligados del contexto autobiográfico, información neutral sin conexión con la propia vida. Además, el método del ahorro reveló la existencia de huellas no conscientes, anticipando la memoria implícita que Tulbin sistematizará décadas después. Ebbinghaus no lo sabía, pero estaba midiendo un tipo particular de memoria. La tercera interpretación es la de Roddy Rodiger, quien destacó la pervivencia de las técnicas de Ebbinghaus en la psicología experimental actual. El método del ahorro, las listas de material controlado, la medición del olvido a través de intervalos temporales. Todo sigue utilizándose, con refinamientos, en los laboratorios contemporáneos. Ebbinghaus no solo descubrió leyes de la memoria, inventó un paradigma de investigación que aún da frutos. Su herencia no es solo un conjunto de datos, sino una forma de hacer ciencia. Llegamos al final de nuestro recorrido por Hermann Ebbinghaus y la medición de la memoria. 3 ideas para recordar. Primera, la memoria puede medirse. Ebbinghaus inventó un material nuevo: las sílabas sin sentido. Y un método preciso: el ahorro al reaprender. Demostró que la memoria, un proceso mental superior que Wundt había excluido del laboratorio, obedece a leyes regulares que pueden descubrirse experimentalmente. La memoria no es un misterio inaccesible. Es una función natural con leyes propias. Segunda, el olvido sigue una curva regular. El olvido es rápido al principio y lento después. A los 20 minutos se ha olvidado más del 40% del material. A las 24 horas, más del 60%. Luego la curva se estabiliza. La curva del olvido es la primera ley empírica de la psicología de la memoria, y sigue siendo una de las más citadas de toda la disciplina. Tercera, la herencia metodológica. Ebbinghaus inauguró la psicología experimental de los procesos superiores, rompiendo los límites del laboratorio de Wundt. Su método, material controlado, medición rigurosa, replicabilidad, sigue siendo el modelo de la psicología experimental actual. Los laboratorios de hoy siguen trabajando con sus técnicas, refinadas pero reconocibles. Para concluir, Ebbinghaus midió lo que nadie creía posible medir. Convirtió la memoria en un objeto de ciencia, y con ello abrió la puerta por la que entrarían el aprendizaje, el pensamiento y la cognición. Su mayor descubrimiento no fue la curva del olvido. Fue demostrar que la mente sigue leyes. Para quienes deseen profundizar en la obra de Hermann Ebbinghaus, la fuente principal es su libro sobre la memoria, publicado en 1885. Existe una edición en español con el título Memoria, un aporte a la psicología experimental, traducida por Juan Carlos Loredo en 2015, que incluye los datos originales y la curva del olvido tal como Ebbinghaus la presentó. En cuanto a los estudios, Edwin Borin, en su clásica Historia de la psicología experimental publicada en español por Trillas en 1978, dedica capítulos enteros a Ebbinghaus y a su contribución a la psicología de la memoria. Luis García Vega, en su manual Historia de la psicología publicado por Siglo XXI en 2003, ofrece secciones claras sobre los orígenes de la psicología experimental de la memoria y el papel de Ebbinghaus. Para una visión más especializada, Roddy Rodiger publicó en 1985 un artículo, disponible en inglés, sobre la herencia metodológica de Ebbinghaus en la psicología actual.
En la próxima lección de psicología abordaremos a Wilhelm Dilthey, el gran crítico de la psicología experimental y defensor de una psicología comprensiva centrada en la vivencia y la historicidad del ser humano. Exploraremos su distinción entre explicar y comprender, su polémica con la psicología de laboratorio, y su influencia en la psicología humanista y en las ciencias del espíritu. Les esperamos allí. Gracias por su atención y hasta pronto.